de Veracruz y de Duarte hace unos segunditos antes de irnos a la pausa. ¿Ese PRI es el PRI al que pertenece Carlos Salinas de Gortari? Todas las instituciones se transforman durante el tiempo y eso así ocurre. ¿Por qué? Porque están formadas por seres humanos que conviven en sociedad y eso, como decía Max Weber, es lo que convierte al ser humano en político, precisamente esa convivencia social, y Max Weber lo único que hacía era parafrasear a Aristóteles al son politicón. Pero me parece a mí que aquí lo importante es recordar por qué se participa en política, y es la frase de Palmiro Togliatti que decía: hacer política es actuar para transformar el mundo, y es un compromiso de servir a los demás. Y me parece que el mundo en el que vivimos está siendo objeto de una enorme transformación también en la responsabilidad de los políticos. En todos lados hay un reclamo hacia ellos, precisamente por lo que yo señalaba hace un momento. Ha sido tan injusta la solución de la crisis financiera y económica del 2008, que fue mundial, que las sociedades quieren cambios y lo están reclamando con enorme energía. Y a mí me parece que las experiencias de la historia pueden ayudar, no para pensar que se repiten en la actualidad, sino para ver cómo, ante momentos de tanta incertidumbre y ansiedad, se ha reaccionado para que la solución sea en beneficio de la colectividad y no solamente de intereses particulares. ¿Qué tendría que hacer el PRI? Si tú, otra vez voy a la pregunta hipotética, si tú fueras presidente de México, ¿qué tendría o qué le instruirías al Partido Revolucionario Institucional, que es tu partido, hacer con todos esos casos de corrupción, Carlos Salinas de Gortari? Lo que es con mi partido en la responsabilidad como el presidente está ahí a la vista de todos, y fue entre 1988 y 1994. Pero ahora, yo creo que, como tú dices bien, yo diría, hay que verlo con este horizonte de en qué mundo tan convulsionado nos encontramos y cuáles son los reclamos que la sociedad nos está haciendo, porque de lo que se trata es de tener respuestas que atiendan a la sensibilidad social, al deseo de transformación, pero una transformación que se refleje en la vida diaria de las personas y que se refleje en su seguridad, en su bienestar, y si nos vamos al principio fundamental, también en su felicidad, que era lo que decía Aristóteles en la Ética. Hay otro señor que habla de felicidad, y ese mismo señor dice que Carlos Salinas de Gortari es la cabeza de la mafia en el poder. Durante 18 años, o sea, no de ayer, no de antier, durante 18 años lleva diciendo eso. Así. Es ocurrente. Es ocurrente. ¿Carlos Salinas de Gortari está detrás de todo lo que pasa en este país? Yo estoy en el debate de las ideas, y una muestra de ellas que que es el quinto libro que publico desde que soy presidente. Y lo que busco es, a partir de las vivencias que yo tuve en mi tiempo y en mi circunstancia, aportarlas para que sean un referente, nada más eso, un referente de cómo se resolvieron entonces los problemas, cómo logramos que hablara el presidente Bill Clinton con Fidel Castro, cómo construimos ese puente frente al muro mental que tenían los norteamericanos y el muro real que le imponían a Cuba, que Fidel Castro y Bill Clinton literalmente se sentaran a conversar. Y esa conversación permitió un acuerdo para migración ordenada de cubanos hacia los Estados Unidos, y no como una provocación desde Estados Unidos o aprovechando la desesperación que sí existía en Cuba por la desaparición de la Unión Soviética y el llamado periodo especial. Se puede construir puentes de comunicación que sean y de diálogo, que sean los que derriben los muros, Yuridia. 2018. ¿Carlos Salinas de Gortari va a ser factor en el 2018? Yuridia, yo veo como es normal en todo proceso de renovación mandado por nuestra Constitución, diferentes corrientes, diferentes personalidades aspiran a lo que yo ya tuve el honor de haber sido. Y ese honor es el que a mí me obliga, por un lado, rendición de cuentas hacia los mexicanos que he hecho, tanto con los libros que he publicado como con las que cumplí como mandato frente al Congreso de la Unión. Y hoy te repito,
la reflexión. Hay momentos que son los de hablar y otros que son los de reflexionar. Ahorita son los de reflexionar. ¿Y estás reflexionando por quién vas a votar en el 2018? Es tenaz, y tu tenacidad se contagia. Lo que estoy reflexionando es cómo encontrar, aportar ideas que en el debate, en este mundo convulsionado que vivimos, puedan ser de utilidad para poder explicarnos por qué el Reino Unido, Inglaterra, que fue, cuando era imperio, la gran promotora del libre comercio, o eso decían que eran, ahora decidió separarse de la Unión Europea y enquistarse en una... Van a pasar de Gran Bretaña a la pequeña Inglaterra. ¿Qué pasa cuando Francia encuentra que ninguno de los partidos históricos van a participar en la contienda presidencial, sino opciones, una de ellas populista de derecha y otra de cero experiencia electoral? Y todo eso no es política ficción, ¿eh? Todo eso no es política ficción, está pasando y está ocurriendo. Así es, está ocurriendo allá. Ve la elección del presidente Trump, que sorprendió a tirios y troyanos, indiscutiblemente, un hombre que jamás ha tenido experiencia de responsabilidad de servicio a los demás. El mundo está cambiando dramáticamente, con una rapidez enorme. Por eso, no podemos decir, como Quino a través de Mafalda comentaba, para en el mundo que me quiero bajar, sino al contrario. Ganas no faltan a veces, ¿eh? A veces, sino al contrario. Lo que hay que hacer es lo que yo estoy dedicado, reflexionar por qué hemos llegado a este punto en el entorno internacional, qué de la experiencia que se tuvo puede ser útil y cuánto se puede contribuir al indispensable debate de las ideas. Pues ahí está, Muros, Puentes y Litorales, Carlos Salinas de Gortari, ya está a la venta en todos lados, sí, ¿no? Y está en físico y en electrónico, lo pueden leer. ¿Cuándo vas a abrir una cuenta de Twitter, de Facebook o de algo parecido? Ahora todos los expresidentes tienen, salvo Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Ahora que mis hijos o mis nietos me enseñen cómo hacerlo. Ay, sí. Híjole. Bueno, pues por supuesto, seguramente muchas personas tendrían mucho también que preguntar a Carlos Salinas de Gortari a través de las redes sociales. Ojalá y pronto tus hijos o tus nietos, que vas a tener nietos pronto, ¿no? Otros dos, ya tienes una, pero vas a tener otros dos. Pues muchas gracias por estos minutos para esta emisión aquí en Imagen Noticias. Muchas gracias por la oportunidad, Yuridia, te lo aprecio mucho. No me contestaste nada, me diste la vuelta en casi todo lo que pregunté, pero bueno. Preguntaste ojalá bastante. Tengamos otra entrevista en donde sigamos insistiendo con estos temas. Cuando lleguen los tiempos. Muchas gracias, Carlos Salinas de Gortari. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.